La semana pasada empezamos una nueva serie, como decía nuestro pastor, que se llama Llenos y Desbordantes. Y esta serie está basada en Efesios 3:19, que dice: es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y este pasaje me encanta. Habla de estar completos, de estar llenos, de ser desbordantes. Me encanta la imagen que presenta Pablo aquí en la carta que le escribe a la iglesia de Éfeso. Habla, vimos la semana pasada un poco del contexto de lo que dice anteriormente, y habla del increíble, del inagotable, del grande y asombroso amor de Dios. Y la oración de Pablo es que nosotros, que la iglesia, que su pueblo pueda entender, pueda comprender, pueda vivir en este amor de Dios, pueda ser lleno de todo lo bueno que Dios tiene para ellos, pueda vivir en esta plenitud y en este poder. Y es algo bien padre, porque en los versículos anteriores dice, es algo que no pueden entender, nunca lo van a entender, pero aún así oro que lo entiendan. Entonces parece ser algo que se contradice, pero no, es el amor de Dios es tan increíble y tan grande, y yo quiero que cada día empiecen a experimentar y a conocer, a vivir este amor de Dios cada día más y más y más, hasta que lleguemos al momento que sí podamos comprender este asombroso amor de Dios. Que estemos llenos de esto. Y de aquí la serie, llenos y desbordantes. Y estas palabras normalmente tienen una connotación positiva, es algo bueno, es algo que estamos buscando, es algo que dice aquí Pablo. Pero si aislamos estas palabras de llenar y desbordar, no siempre es algo bueno. Si alguien me puede ayudar con esta mesa, aquí en medio, por favor. Perdónenme. ¿Tienen sed? Les comparto. Soy fuerte, sí se puede. Llenos y desbordantes. ¿Qué pasa si yo pongo este delicioso Powerade en este vaso? Pues poco a poco se empieza a llenar. Y poco a poco se empieza a llenar. Pero ¿qué pasa cuando llega hasta arriba? Empieza a desbordar. Y a desbordar, y a desbordar, hasta que hacemos un completo desastre. Y lo que dice Pablo, por eso pedí trapos. Y lo que dice Pablo es que quiere que estemos llenos y desbordantes del amor de Dios. Pero ¿qué pasa si a alguien le gusta el Powerade? Dice que bueno. Pero ¿qué pasa si no te gusta? Es el punto, amigos, es el punto. Qué incómodos se sienten, yo lo sé. Está bien, ya vamos a empezar a limpiarlo. Perdónenme, estoy moviéndome por todas partes. Qué padre es cuando estamos llenos y desbordantes del amor, del poder, de la gracia, de la fe. Pero ¿qué pasa cuando estamos llenos y desbordantes de otras cosas? ¿Qué pasa cuando es odio? Cuando es rencor, cuando es amargura, cuando es enojo. Pasa lo mismo.
Cuando estamos dependiendo de lo que nos llenemos, es lo que desbordamos. Lo que metemos a ese vaso es lo que va a salir. Y quiero hablar un poco de eso el día de hoy. ¿De qué estamos llenando nuestro corazón? ¿Qué es lo que desborda de nuestro corazón? Y específicamente quiero hablar de cuando esas cosas no son las cosas que Dios tiene para nosotros. Cuando no es el amor, cuando no es el poder. Y mientras oraba acerca de esto y cuando le pedí al Espíritu Santo que me guiara, Él puso una cosa en mi corazón. Una cosa específica que causa muchos problemas. Y hay varios. Pero una cosa que agarra una raíz tan fuerte en nuestro corazón, que llena nuestro corazón y desborda y arruina todo lo que Dios tiene para nosotros. Y lo que esa cosa es la falta de perdón. ¿Qué pasa cuando lo que llenamos en ese vaso es la falta de perdón? Cuando lo que está desbordando de nosotros es la amargura y es el rencor. El perdón es algo que la Biblia tiene mucho que decir. La Biblia habla mucho, mucho, mucho del perdón. En todo el Antiguo Testamento, en todo el Nuevo Testamento encontramos lo que Dios dice acerca del perdón. Y aquí hay algunos ejemplos. Habla en Salmo 65:3, dice: aunque nuestros pecados nos abruman, tú los perdonas todos. Salmo 86:5 dice: oh Señor, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor, inagotable para los que piden tu ayuda. Y primera de Juan 2:12 dice: les escribo a ustedes que son hijos de Dios porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Y Efesios 1:7 dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Y Proverbios 16:6 dice: con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado, con el temor del Señor el mal se evita. Estos son algunos de los muchos, y digo muchos ejemplos de lo que la Biblia dice acerca del perdón. Vez tras vez tras vez nos encontramos esta historia cuando nosotros nos equivocamos y Dios nos perdona, y nos equivocamos y Él nos perdona, y cómo nos recibe y su amor desborda sobre nosotros. Y por eso encontramos también estos siguientes pasajes. En Marcos 11:25 dice: cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también los perdone a ustedes sus pecados. Y en Mateo 6:14 dice: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre celestial te perdonará a ti. Y en Lucas 17:4 dice: aun si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. ¿Y hay más? No. Pero sí hay más, solo no los puse. Hay muchísimo más versículos en la Biblia donde habla acerca de esta orden que nos da el Señor de perdonar a aquellos que pecan en contra de nosotros. Así como Jesús nos perdonó, así como Dios nos perdona, Él pide que hagamos lo mismo. Él da el ejemplo y luego nos dice: van, les toca perdonar. Y es un tema que vemos vez tras vez, tras vez, tras vez en la Biblia. Y ahora digo, ¿qué significa perdonar? ¿Qué significa esto? Estaba buscando en el diccionario y encontré esta definición. Dice, define el perdón como olvidar la falta que ha cometido otra persona contra ella y contra otros, y no guardarle rencor ni castigarla por ella, o no tener en cuenta una deuda o una obligación que otro tiene con ella. Es olvidar, es soltar, es decir, no me debes nada, no te voy a seguir castigando. Eso es lo que es el perdón. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante el perdón? ¿Por qué es algo que Dios habla vez tras vez tras vez? ¿Por qué?
Y mientras investigaba más y más, veía que el perdón es un tema que no solo sale en la Biblia, que sí sale mucho en la Biblia, sino que es un tema que nos rodea en el mundo en el que estamos. Es un tema que ha causado muchos estudios, que muchos científicos estudian, que muchos psicólogos hablan, está en la tele, está en las series, está en las canciones. Es algo que lo obsesiona al mundo. Porque no solo es un tema importante que vemos en la Biblia, sino en todo nuestro alrededor. Y mientras estaba buscando más información, encontraba algunos estudios que habían hecho algunos científicos, muy aparte de la Biblia, muy aparte de la religión, por decirlo así. Y decían esto, decías, psicológicamente, cuando las personas informaron niveles más altos de perdón, este es un estudio que hicieron y le preguntaban a las personas, también tendieron a informar mejores hábitos de salud, disminución de los niveles de depresión, ansiedad y enojo. Y fisiológicamente el perdón está conectado con mejor funcionamiento del corazón, el sistema inmunológico y mejor reacción ante el dolor. Cuando estudian el perdón y las consecuencias que tiene, vemos que hay consecuencias muy positivas que tienen conexión al perdón, no solo emocionales, pero también físicas. Nuestro cuerpo fue diseñado para perdonar, reacciona mejor, reacciona como debe de reaccionar cuando estamos perdonando. Y entonces vemos que es algo bueno, no solo en la ciencia, sino también en la Biblia, y me encanta esto porque una vez más la ciencia comprueba lo que dice la Biblia. Vemos que esto pasa muchas veces. Es algo bueno, es algo que nos dice Jesús que hagamos, y sin embargo es tan difícil de hacer. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿Por qué nos rehusamos a hacerlo? ¿Por qué seguimos llenando nuestra vida con la falta de perdón, con amargura y con rencor? Yo creo que uno de los problemas que tenemos es que a veces las percepciones que tenemos son las equivocadas. A veces no, la definición que tenemos del perdón está un poco equivocada. Y una vez más, estudiando lo que decían los psicólogos, encontré esto, que decía, el perdón no es aprobar, no es decir, lo que tú hiciste está bien, no pasó nada. No es justificar la acción, ni negarla, ni pasarla por alto. No es simplemente seguir adelante con una indiferencia. Así, me vale. No es olvidar o pretender que no ocurrió. No es justificar o dejar ir la justicia que posiblemente es necesaria. No es simplemente estar calmado, no es negociar. Y es más que dejar de estar enojado, no simplemente es dejar de estar enojado, es más que simplemente sentirse neutral hacia alguien. Y es más que hacerte sentir bien. El perdón es un paso hacia la reconciliación, pero no es la reconciliación. Dios sí es un Dios de reconciliación, es un Dios de redención, es un Dios de restauración, pero el perdón no siempre significa eso. Para reconciliarse es necesaria una disculpa sincera de ambas partes. Es el que los dos quieren trabajar hacia algo. El perdón básicamente es entregar a esa persona todo lo que pasó a las manos de Dios, es soltar esos sentimientos negativos hacia ella. Y a veces, y muchas veces, el perdón es un proceso. No es algo que se hace de un día para otro. El perdón a veces requiere que todos los días, de una forma intencional, decidir, voy a perdonar. Te perdono, te perdono. En la historia de Hechos,
Hay una, en el libro de Hechos hay una historia que me encanta. Y cada vez que leo esta historia, todavía no. Y cada vez que leo esta historia me vuelve a cautivar e impactar. En Hechos 6 nos encontramos con la historia de un hombre. Ay, ya me estoy pegando al piso. Hechos sabemos que empieza cuando Jesús regresa al cielo. Y de repente nos encontramos con los discípulos así sin saber qué hacer, ¿no? De repente su vida ha cambiado totalmente y ahora tienen que encontrar un nuevo normal donde están cumpliendo con la misión que se les fue dada, pero sin Jesús. Entonces tienen esta gran noticia que tienen que salir a compartir y de repente su vida ha cambiado totalmente y están tratando de descubrir qué significa esto, cómo lo vamos a hacer. Y entonces empiezan a salir a los diferentes pueblos, a las diferentes ciudades y empiezan a compartir de esta gran noticia del Mesías, de quién es, de qué hizo y empiezan a extender el evangelio y empiezan a crear lo que nosotros ahora conocemos como la iglesia, empiezan a formar la iglesia. Y uno de estos hombres que era parte de todo esto se llamaba Esteban. Esteban, no conocemos mucho de él. La Biblia no dice quién era su familia, de dónde sale, no sabemos su pasado, no sabemos nada de él. Lo único que sí dice la Biblia es que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Este era un hombre que se había encontrado con Jesús, había encontrado la noticia, la había creído y ahora toda su vida se dedicaba a contarle a los demás lo que Jesús había hecho, quién era y las buenas noticias. Y él estaba apasionado y lleno del Espíritu Santo. Pero pues en ese tiempo era un problema eso, porque la gente no le gustaba que compartieran de Jesús. Eso era ilegal, no lo podían hacer. Entonces, cuando Esteban estaba compartiendo, la gente se enojaba con él y lo querían matar. Este ya se tiene que ir, este nos está causando problemas, ya va ahí. Entonces, crearon un testigo falso, le dijeron, oye, tú le dices a ellos que está diciendo así cosas malas contra Dios, que está blasfemando y así va, y luego hacemos equipo, lo llevamos, te creen a ti, lo matan y todo cool, va. Entonces los llevan enfrente de las autoridades y lo empiezan a acusar. No, es que él está haciendo esto, y es que esto, y es que esto, bla, 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 con los testigos falsos. Y las autoridades les dicen, ok, ¿qué está pasando? A ver, Esteban, cuéntanos, ¿esto es verdad? Y me encanta porque empieza a decir, bueno, ¿se acuerdan de Abraham? Ellos, pues sí. Y empieza a contar toda la historia. Empieza a hablar desde Abraham, desde la fe que él tuvo, a Isaac, a Jacob, a José, el momento que estuvieron en Egipto, cómo Moisés los sacó de Egipto, cómo pasaron de ahí hasta los 10 mandamientos, cómo después estuvieron los jueces y los profetas, y les cuenta toda la historia que ellos ya se sabían. Y después les dice, y los profetas le decían al pueblo de Israel todo lo que estaba pasando, y la gente le valía y no escuchaban, eran necios, no escuchaban lo que los profetas decían. Y dice, y ustedes son iguales que ellos. No están escuchando, no están viendo que la profecía ya se cumplió, que Jesús es ese Mesías que todos hemos estado esperando, que Él es la respuesta. ¿Que no se dan cuenta que están siendo tan necios como antes? ¿Que no se dan cuenta que la historia se está repitiendo? ¿Que no se dan cuenta? ¡Hey! ¿Qué está pasando? Jesús vino a morir por nuestros pecados. Él es amor y Él tomó todo lo que tenemos, todo lo malo que teníamos. Él cumplió la ley y ahora podemos estar en una relación con el Padre. Estamos reconciliados con Él y podemos vivir con pleno gozo y abundancia y amor. Pero ustedes no quieren. Pero ustedes le dan la espalda. No se dan cuenta. Y pues no les gustó. Dijeron, no, estás mal. Entonces lo agarraron, lo sacaron de la ciudad, se quitaron sus saquitos, agarraron unas piedras, las empezaron a lanzar
piedra, tras piedra, tras piedra, todos contra uno. No sé, la primera tal vez cayó en su rostro y fue como una pequeña cortada. Después tal vez otro rompió su nariz, otro empezó a sangrar su pierna, moretones por todo el cuerpo. Y dándole, hasta que a ella le costaba trabajo respirar. No sé, nunca he estado en un momento cuando apedrean a alguien, pero me imagino que no es algo muy bonito. Esteban no hizo nada malo, de hecho lo que hizo fue bueno. De hecho lo que hizo era contar las buenas noticias que él tenía, las estaba compartiendo. Él tenía todo el derecho de estar enojado, de guardar rencor. Pero lo que vemos es completamente lo opuesto. Una vez más la Biblia reitera que está lleno del Espíritu Santo y nos narra que se encuentra en la gloria de Dios. Y luego dice esto, termina el capítulo diciendo: mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas, gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho esto, murió. Con su último suspiro, con sus últimas fuerzas, lo que salió de su boca fueron palabras de perdón y, más allá de perdón, intercesión por aquellos que lo estaban lastimando. Él no hizo nada malo. Sin embargo, decidió perdonar. Y esta historia me recuerda a otra historia, que pasa algo similar. Era un hombre que nunca hizo nada malo, pero sin embargo lo agarraron, lo torturaron, lo golpearon, le gritaron, le escupieron, hasta finalmente matarlo. Y una de las últimas cosas que dijo fue algo muy similar. Fue una mirada hacia el cielo, decir: perdónanos porque no saben lo que hacen. Una vez más, palabras de perdón y palabras de intercesión. Y este hombre fue Jesús. No merecíamos ese perdón, pero Él lo dio. Con todo lo que tenía, con el último suspiro, con las últimas fuerzas, Esteban y Jesús y muchos otros, lo que estaban llenos del Espíritu Santo, llenos de la gloria de Dios y llenos de perdón. Y lo que desbordaba de su corazón era eso, llenos y desbordantes, llenos de perdón que desbordaba para los que le hacían mal. Ahora mi pregunta es: ¿qué es lo que desborda de nuestro corazón? ¿Es perdón como ellos? ¿O es amargura, rencor? Yo no sé qué te han hecho. Yo no sé quién te ha lastimado. Pero sí sé que alguien te ha lastimado en algún momento. Porque vivimos en un mundo roto. Porque vivimos en un mundo de pecado. Es la realidad. Pero lo que sí sé es que no importa lo que te hayan hecho, no importa lo que te haya pasado, no importa cuánto te hayan lastimado, Jesús hoy te está pidiendo que perdones, que dejes ir esa amargura, que dejes ir ese rencor, porque Él tiene algo mejor para ti.
Él tiene algo mejor para ti, porque sabes, Él te ama. Él te ama tanto, el amor que no podemos comprender, un amor tan profundo, tan inagotable, tan asombroso, tan increíble. Y porque cada momento que tú te aferras a ese rencor, a esa amargura, a esa falta de perdón, es un momento que tú te estás lastimando a ti mismo. Y Jesús ya no quiere eso. Él quiere sanar tus heridas. Él quiere que lo que desborde de tu corazón no sea eso, no sea la amargura, no sea la falta de perdón, sino que sea el amor que Él quiere llenar. Cada vez que le das la espalda al perdón, le estás dando la espalda a lo bueno que Dios tiene para ti. Él quiere llenarte de amor, de gozo, de paz, de esperanza, de propósito. Pero sabes, estas dos cosas no pueden coexistir. Si nuestro corazón está lleno de amargura y de rencor y de falta de perdón, no hay lugar para ese gozo, no hay lugar para esa paz, no hay lugar para ese amor. Es una cosa o la otra, no pueden estar al mismo tiempo. ¿De qué está lleno tu corazón? ¿Y de qué está desbordando? En la prepa leímos un libro, de hecho era una biografía, autobiografía, de una mujer que vivió durante la Segunda Guerra Mundial. Esta era una mujer que no era judía, pero era cristiana. Y su familia decidió ayudar a los judíos y esconderlos en su casa. Pero de alguna forma se enteraron que estaban ahí y vinieron por ellos y se los llevaron. Y ella vivió a través de todas esas cosas. Fue la única que sobrevivió de su familia. Quiero enseñarles un pequeño video de lo que ella dice acerca del perdón. Lo encontré en YouTube, entonces la calidad no es la mejor, pero lo que tiene que decir es muy importante. Una pequeña pausa en lo que arreglamos la tecnología. Una de mis maestras, con la que estudiamos este libro, tuve la oportunidad de conocerla, de estar en una de sus conferencias. Y mientras hablaba de ella, no podía dejar de llorar. El impacto que esta mujer había tenido sobre mi maestra fue algo que aún 20 años después seguía haciéndola llorar. Vamos a ver. La fuente de nuestra fuerza es Jesucristo mismo. Y su cruz nos muestra que podemos aceptar el sufrimiento como parte del plan de Dios para el mundo. Cuando yo estaba en el
campo One de of the most concentración. terrible things I had to go through Una de was las cosas más terribles que tuve que they pasar stripped us of fue cuando all our ellos nos clothing. quitaron la ropa And we had to stand. y tuvimos que permanecer así de pie. The first time was the worst. I said, Betsy, I La primera cannot vez fue bear la this. peor. Yo dije, Betsy, ya no puedo aguantar esto. And suddenly it was as if I saw Jesus at the cross. And the Bible tells Fue como ver a Jesús en la took cruz. his Y la Biblia garments, dice, ellos tomaron sus he hung vestiduras. there naked. Él colgaba ahí desnudo. And I knew he hung there for me, Y for yo sabía my que Él sins. estaba colgando ahí por mí, por And by mis my pecados. suffering, I Y en mi understood a sufrimiento, fraction yo of the entendí suffering una of fracción del Jesus Christ, sufrimiento and de it made me Jesucristo. so Y me hizo thankful sentir tan agradecida that I could bear my suffering. que pude soportar mi sufrimiento. So amazing, Amor tan so asombroso, divine, tan divino, demands demanda my mi life, my vida, soul, mi alma, my all. mi todo. Some people are afraid to look at the Algunas cross. personas tienen miedo de mirar a Are la you? cruz. ¿Y tú? Don't be afraid. ¿Tienes miedo? No tengas miedo. It was some time ago Hace algún that tiempo I was atrás, in Berlin, yo estaba en Berlín. and there came a man to me and said, Y ahí un hombre Mr. vino a mí y Bohm, me I dijo, am señora glad to see you. Tambón, es un gusto verla. Don't you know me? ¿No me reconoce? And suddenly I saw De repente yo vi a that was ese one of the hombre. most Él era cruel uno de los más outseers, crueles guardias guards del campo in de a concentración. in concentration camp. And that man said, I'm now a Christian. Y ese hombre dijo, ahora soy cristiano, encontré al Señor, leí mi Biblia y yo sé que hay perdón para todos los pecados del mundo y por mis pecados también. Yo he sido perdonada por la crueldad que he cometido, pero después yo le pedí a Dios de su gracia y una oportunidad de poder pedirle perdón a una de mis víctimas. Señora Tembón, una vez usted fue perdonada, ¿me perdonaría? Y yo no pude. Recordé el sufrimiento de la muerte de mi hermana Betsy por él. Pero cuando vi que no pude perdonarlo, de repente me di cuenta que yo misma no tenía perdón. ¿Sabes que Jesús dijo eso? Cuando no perdonas a aquellos que han pecado en contra de ti, mi Padre Celestial no te perdonará a ti tus pecados. Y yo me di cuenta, oh no, no estoy lista para que Cristo venga porque yo no he recibido el perdón por mis propios pecados. Yo no podía, no puedo, yo no podía perdonarlo. Y luego yo tomé uno de estos bellos textos, uno de estos recursos ilimitados, Romanos 5:5. El amor de Dios es derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que me fue dado. Y dije, gracias Jesús, porque tú has puesto en mi corazón el amor de Dios a través del Espíritu Santo que me fue dado. Y gracias Padre, que tu amor es más fuerte que mi odio y falta de perdón. Y en ese momento yo fui libre. Y pude decir, hermano, dame la mano, y sacudimos nuestras manos. Y fue como si yo sintiera el amor de Dios corriendo a través de mis brazos. Y yo nunca había tocado el océano del amor de Dios de esta manera, hasta que yo perdoné a mis enemigos. ¿Puedes tú perdonar? No. Yo tampoco. Pero Él sí puede. Esta misma mujer dijo, el perdón es la llave que abre la puerta del resentimiento y las esposas del odio. Es un poder que rompe las cadenas de la amargura y del egoísmo. ¿Sabes? Perdonar no te hace débil. De hecho,
te hace fuerte. Requiere muchísimo más fuerza perdonar que no hacerlo. Perdonar no es decir que lo que la otra persona hizo no estuvo mal. Y perdonar no es restablecer confianza. Y perdonar no es confiar. Es un paso hacia eso, pero no siempre significa eso. Pero perdonar sí es dejar que eso llene tu corazón, que domine tus pensamientos. Es entregarlo a los pies de Jesús y que su amor incomparable llene ese lugar. Y sabes, no tienes que hacerlo solo. Dios siempre va a estar contigo. Él te va a ayudar. También hay gente a tu alrededor que te puede ayudar a hacerlo. Y tal vez es una decisión que tienes que tomar todos los días. Y tal vez requiera que vuelvas a abrir esas heridas porque no sanaron de forma correcta. Pero sabes, Jesús no te está pidiendo que hagas algo que Él no haya hecho. Él ya lo hizo. Él ya lo hizo y nos pide que lo hagamos por nuestro bien, porque nos ama. Y tal vez a la persona que tienes que perdonar es a ti mismo. Jesús ya te perdonó. Jesús ya te perdonó de todo lo que tú hayas hecho. Si tú ya te arrepentiste y le perdiste perdón, ¿qué crees? Él ya te perdonó. No guardes esos errores. No uses eso como algo que te detiene, que te impulsa a encontrar ese amor que Él tiene para ti. No te aferres a la amargura y al rencor. Eso destruye vidas, destruye matrimonios, destruye familias. No te aferres al rencor. Este es el momento. No lo dejes pasar. Pedir a todos que cierren los ojos. Este es un momento entre tú y Dios. Yo no sé. Y quizá no hay nadie que tengas que perdonar. Qué bueno. Tal vez en este momento el Espíritu Santo está poniendo otra cosa que está llenando tu corazón que no tiene que estar ahí. Tal vez tu problema no es la falta de perdón, pero tal vez es, no sé, el odio o el enojo, el egoísmo, otra cosa que está llenando y desbordando. O tal vez sí, es la falta de perdón. Tal vez sí llevas cargando años con eso que te hizo esa persona y todo lo que haces gira en torno a eso, a esa herida. Todo lo que haces es porque te estás defendiendo, porque no quieres que vuelva a pasar. Esteban no hizo nada malo, pero lo mataron. Y con sus últimas fuerzas y su último suspiro, su oración fue perdonar. Jesús hizo lo mismo y la señora Tambón también. La avergonzaron, le quitaron todo lo que tenía, mataron a toda su familia. Y cuando se encontró cara a cara con aquel que la había dañado tanto, ella pudo decir, por la gracia de Dios y por el amor de Dios que fluía a través de ella, te perdono. Te perdono, somos de la misma familia. Y si no sabes cómo hacerlo el día de hoy,
primer paso es decirle a Dios: Dios, yo quiero perdonar, enséñame a hacerlo. Enséñame a hacerlo. Y empieza a decir: yo te perdono, yo te perdono. Tal vez no lo sientas, está bien, una decisión que después llegará ese sentimiento. Yo decido decirle que sí a lo bueno que Dios tiene para mí. Yo decido decirle que sí al amor de Dios y decido darle la espalda a ese rencor que está arruinando mi vida. Yo no quiero más que la amargura sea lo que desborde de mi corazón. No quiero que eso sea lo que le dé sentido a mi vida. Yo quiero ser llena del amor de Dios, del gozo de Dios, de la paz, de la esperanza, del perdón de Dios. Ese mismo perdón que fue dado para mí en la cruz es el mismo perdón que yo ahora quiero ofrecer a los que me han lastimado. Espíritu Santo, necesitamos de tu ayuda. Nosotros no podemos, pero tú sí. Ilumina esas áreas que tal vez no nos hemos dado cuenta. Ilumina esas áreas, haznos ver dónde estamos atorados, dónde hay una raíz de amargura que no hemos podido quitar. Enséñanos dónde es y enséñanos cómo dejarlo ir. Enséñanos a soltarlo hacia a tus manos. Enséñanos cómo perdonar como tú lo hiciste. Llénanos de tu Espíritu Santo para que podamos hacerlo.
Jesús, porque tú nos perdonaste. Porque tú tomaste todo mi pecado. Porque tú tomaste toda mi maldad. Y fuiste a la cruz y moriste por mí. Gracias porque no hay nada que me pueda separar de tu amor. Que siempre tienes los brazos abiertos. Tú eres el ejemplo de lo que es ser lleno y desbordante. Tu amor desborda y transforma. Perdóname por aquellas veces que no he perdonado, que me he aferrado al rencor, que me he aferrado a la amargura, que he decidido no perdonar, que no he luchado. Y fue más fácil simplemente no pensar en eso, simplemente tratar de fingir que todo está bien, pero a mi alrededor todo era oscuro y todo lo que desbordaba de mí eran esas palabras de amargura, era ese sentimiento feo, era todo lo contrario a lo que tú tienes para mí. Enséñame a perdonar el día de hoy. Dame la fuerza para poder decirte perdono. No importa lo que me hayas hecho, no importa cuánto me hayas lastimado, no importa qué haya pasado, te perdono. Yo escojo caminar en una vida de perdón. Yo escojo que mi vida pueda ser llena de amor, de perdón y de gozo y de esperanza. Y que esas sean las cosas que desborden de mí. No quiero ir más ser guiada por la amargura. No quiero más ir caminando sobre ese camino de rencor. Quiero que mi vida hoy sea un ejemplo de lo que tú hiciste. Que con cada palabra que hable pueda ser un ejemplo del amor que tú tienes hacia tu pueblo. Que así como tú me has perdonado, yo pueda perdonar a los que me han lastimado. Que así como tú lo has hecho, yo lo pueda hacer. Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame que no lo puedo hacer sola. Ayúdame a aferrarme de ti, de tus promesas, de confiar que aún en la dificultad y en el dolor tú eres fiel y tú me estás ayudando y tú no me vas a abandonar. Y que tú eres un buen Dios y lo que tú haces por mi bien. Enséñame todos los días a despertar y decidir perdonar. Gracias porque lo que tú tienes para tus hijos es bueno. Y yo quiero hacer espacio para que tú puedas llenarme de todo eso bueno que tú tienes para mí. Lléname, Espíritu Santo.